Y en el capítulo anterior, y tras 2 meses en la ciudad de Fordofan, partimos por fin dirección norte a través de la ruta de los 10 ferries. Tras 2 jornadas bastante épicas, conseguimos llegar a Sandriaminani, al hotel de Víctor. Aquí empezamos un nuevo relato. Mira, se ve el mar allá al fondo que rompe súper fuerte y esta es la salida del río. Estos son buñuelitos como los de ayer. ¿Buen arroz? ¿Buen arroz? Está rico. Vamos a comer al... ¿Cómo se llama el pueblo, por cierto? Sandriaminani, creo. Sandriaminani. El hotel de Víctor se encuentra en Sandriaminani, una aldea tan pequeña que cuesta trabajo incluso encontrarla en los mapas. Hace 14 años que Víctor recorrió por primera vez esta costa caminando. Viajaba de sur a norte con una pequeña mochila. Al ver este lugar, sintió que se tenía que quedar. Bonjour. Bonjour. Victor, sénateur. From where? Marseille. Después de muchos años trabajando en Francia, había conseguido ahorrar lo suficiente como para retirarse aquí de una forma austera. Poco a poco y con sus propias manos está construyendo este hotel. Todo el mundo le llama Chez Víctor. No es un hotel como hotel, sino que es su casa y él no tiene clientes, sino que tiene invitados. Ça, c'est la pagaie de Sandriaminani. Este es el remo típico de Sandriaminani y Claro. esta forma es para no molestar a la sirena. Es mejor dejarlas tranquilas. Tienen miedo. Los fadis son los tabús y los miedos que tienen cada comunidad. Por eso nunca aquí no hay ninguna casa en este pueblo, como la de Víctor, que tenga las puertas abiertas al mar, porque si no pueden entrar las sirenas. Como las sirenas pueden ser buenas o malas y es imposible hacer la diferencia, pues cierran la casa. A mí me hubiera encantado que anoche me hubiera entrado un par de sirenas en mi habitación, pero bueno. ¿Buenas o malas? Malas. Claro. Pues, último día de pista. Vamos a si el guionista Venga. quiere, vamos... Hemos creado un monstruo. Ha dicho qué pena. Llevamos sin tocar asfalto, pues yo que desde el invierno. 4 meses. 4 meses. Y dice aquí la muchacha, dice qué pena que hoy se acaba la pista. Último día de pista. Nos dirigimos hacia Manakara en lo que probablemente será el último día de pista. Pero antes, y una vez más, nos toca buscar gasolina en el pueblo. Vale, pues yo le voy a poner 3 y 3, 6. Y a ti 3. Y yo creo que con eso llegamos. Yo estaba pensando que qué afortunados somos, ¿no? Pues sí, la verdad Qué día más. este lugar. Es increíble, ¿no? Por un momento nos da por pensar que después de tantos obstáculos y tantas zancadillas, por fin vamos a tener un día tranquilo. Pero nuestro querido guionista piensa completamente diferente. No tolera que acabemos la ruta de los 10 ferries sin su sello personal.
Hay que buscar un mecánico aquí. Es lo mismo del Panice, ¿no? Si hay alguien al otro lado de la cámara que por favor me pueda proporcionar una previsión de la antena nueva, porque esto es inconformable. Me va dando todo el rato el cárcel. Voilà, c'est ici. D'accord, merci beaucoup. ¿Qué dice? Va a llamar a su hermano para ver si... Pues al otro lado del río tenemos el mecánico. Bastante marrón porque cae mucho más que la otra vez. Por lo menos llegar hasta donde arreglarlo, pero a ver si ahora aquí que tengan aceite aquí va a ser ya imposible. Salama. Carter. This is good? C'est bon? C'est bon. C'est bon? Yeah? Ok, merci. Litros y medio estamos poniendo del antiguo. Ahora voy a buscar a ver si tienen aquí aceite y ponemos otro medio. ¿Qué? Yeah, de litro. Vale, hemos puesto medio litro, parece que no cae. Y he comprado otros 2, o sea, 1,5 más que me llevo por si acaso. Y nada, compramos 5 litros de gasolina y nos vamos de aquí. En cualquier relato anterior, una rotura de cárter como la que acabamos de vivir supondría el eje principal del argumento. Pero hoy no. Todo lo vivido hasta el momento va a significar tan solo la introducción. Queridos amigos, bienvenidos al infierno. Además se engancha... A ver... Sí, no. Entonces es mejor dar la vuelta, ¿eh? Las últimas lluvias han dejado la pista impracticable. Generalmente hay pequeños senderos laterales por los que las motos locales escapan del barro. ¿Cómo lo vas a hacer? Aunque por supuesto con mucho esfuerzo, Gemma consigue que su moto pase relativamente cómoda. Si puedes, métete por este. Pero a mí hoy me va a tocar sufrir y mucho. Las maletas laterales y el sobrepeso van a hacer que mi moto se enganche una y otra vez. Yo creo que vamos bien. Bueno, quiero decir que podemos. ¡Ah! 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 Para complicarlo todo un poco más, tanto los neumáticos como las botas se han convertido en una masa de barro y ya nada agarra. El simple hecho de poner el pie en el suelo supone deslizarse. ¿Dónde estás? Ay, qué susto. Espera. Tout est terrible. Il faut aller trop vite parce que si vous roulez la nuit, c'est difficile. Bueno, estamos pasando putas. Se me ha caído la moto una vez hacia un terraplén. La segunda ha sido espectacular porque me he caído yo por el terraplén. Las gomas ya son toda una pasta de barro. Está muy rico. Que lo que viene es gravísimo. Me están hablando de una desviación.
¿A ti te parece bonito ir así por una señorita como tú? Mira cómo me tratas. Si hay un lugar que saca lo mejor del ser humano, ese es una ruta tan complicada como esta. Va a flipar, ¿eh? Aquí nadie pregunta nada, todo el mundo se ayuda para que todos pasen. Un excelente ejemplo de trabajo en equipo y también un muy buen aprendizaje sobre algo que a veces olvidamos. Salama. Salam. Hay que aprender a dejar las heroicidades a un lado y saber pedir ayuda. Es la única forma de seguir camino. Con 40 años nunca había visto una ruta así. ¿En serio? Ok, acá. 20 kilómetros nos quedan aún hasta ¿Hasta el río? Hasta el río. ¿Sí? ¿Ya? Pero no son mejores. ¿Cómo lo ves? Mira, mira, mira por dónde va. ¿Cómo estás embajado? Vale, ya. Bueno, yo creo que aquí me quedo. Pero bueno. Tú te quedas, ¿eh? Muy bien. Estamos en el ferry 10 y por tanto último. Igual. Nos dicen que igual está igual de mal. Nos quedan 32 kilómetros. Ups. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Chao. Buenos días. Bueno, ayer terminamos aquí en este hotelito local. Cruzamos el río y no teníamos ni gasolina suficiente. Ya era de noche. Muy peligroso además. Nos quedan 32 kilómetros hasta el asfalto. Y ya espero que hoy sí lo consigamos. Estamos a 28 kilómetros del asfalto. La pista parece que está un poco mejor y hemos encontrado gasolina. Así que yo creo que está todo resuelto. Son como las 10 de la mañana. Han sido casi 1000 kilómetros de pista en época de lluvias. Gemma sin apenas experiencia y yo con una moto muy cargada. Nos hemos ayudado el uno al otro en innumerables ocasiones. Decenas de espontáneos han salido en nuestro auxilio. Pero en los momentos más críticos, quien realmente nos ha sacado ha sido la cabeza. Desde luego, muchísimo más que los músculos. El asfalto nos lleva de vuelta a Antananarivo, donde hace 4 meses 2 nómadas casi desconocidos emprendían un incierto viaje en moto. En los mejores viajes pasa como en los libros, que no quieres llegar a la última página.
Muchas gracias por todo, Gemma. Ha sido un gran aprendizaje ver el mundo a través de tu mirada. Buen viaje, compañera. Buen camino. Y en el próximo capítulo, el carguero nos sacará de Madagascar cerrando lo que probablemente ha sido la época más importante de esta vuelta al mundo. En Comoros empieza una nueva época. No me abandonéis ahora. Nos vemos la semana que viene.